Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a los hermanos y hermanas. Que Dios bendiga a los amigos y amigas que en esta hora van a escuchar o están escuchando palabra del Señor. Quienes habla su amigo, pastor escatólogo y conferencista del Señor, Juan Alvarado. Es un honor para mí estarle hablando de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. El tema de hoy, la multiforme gracia de Dios. Vamos a estar, sin más preámbulos, dándole inicio a la lectura de la palabra en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 27. Mateo, capítulo 10, verso 27. Leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te bendice, te alaba, te glorifica. Humillado a tus pies, Señor amado, invoco tu nombre bello, hermoso y maravilloso en esta hora. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, te glorifiques a través de esta tu palabra. Llena mi boca de ese conocimiento, de esa sabiduría para hablarle a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús. En tu santo nombre declaro atado e inoperante todo ataque de las tinieblas contra esta tu palabra. En el nombre glorioso, precioso y maravilloso de mi Cristo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. La multiforme gracia del Señor. Esto está relacionado, este texto bíblico, en la forma como el Señor ministra, utilizando sus vasos, utilizando sus predicadores. Es parte de una bíblica, ¿no? En el sentido de que se debe de saber cómo Dios habla a su pueblo. ¿Cuáles son los sistemas que Dios utiliza para hablar con su pueblo? Recordemos que el Espíritu Santo habita en medio nuestro. Él está con nosotros, pero no le vemos. Pero Él habla con su pueblo. Él habla con su pueblo. El motivo por el cual no le vemos, muy sencillo, para que nadie esté haciendo imágenes. Eso está en Deuteronomio capítulo 4, versos 12, 15 y 16. Esto está relacionado, estos textos bíblicos que estoy hablando, Deuteronomio capítulo 4, versos 12, 15 y 16, el motivo por el cual Dios, cuando se apareció al pueblo de Israel en el monte Sinaí, no mostró su rostro. Si en el libro de Génesis dice que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que si nosotros tenemos un cuerpo, Dios lo tiene. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios nos mostró su cuerpo allí en el monte Sinaí? La Biblia dice que había una mata de zarza prendida en candela, en una candela que no se consumía, pero Dios hablaba allí. Dios hablaba allí. Y bueno, el interrogante: ¿por qué Dios no mostró su rostro? ¿Por qué Dios no mostró su cuerpo? Incluso a Moisés le dijo: quiero verte, y él le dijo: te permitiré ver los lomos nada más. Eso fue lo que le permitió Dios a Moisés que le viera los lomos, la espalda. ¿Por qué no lo hizo? Muy sencillo. Deuteronomio capítulo 4, versos 12, 15 y 16 dice: y habló Jehová a vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de su palabra. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Guardad pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que habló Jehová a vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, en fijen de varón o hembra. Por la cual Dios no mostró su rostro, para que nadie estuviese haciendo imágenes y diciendo: este es Dios. Y hoy en día
lo hace igualmente Dios. El motivo muy sencillo: Moisés venía de una cultura idolátrica, salió de Egipto, donde se practicaba mucha la idolatría. Y este mundo hoy en día también viene de una cultura idolátrica. Todos los que venimos del mundo hacia los caminos del Señor venimos de una cultura idolátrica. Y muchas veces Dios no muestra su rostro ni su figura a nadie por el motivo para que no están haciendo imágenes. Para que no estén haciendo imágenes. Pero Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo. Fíjate lo que dice el texto 20 de Mateo capítulo 10, verso 27, si lo analizamos. Vea cómo dice: lo que os digo en tinieblas. ¿Pero a qué tinieblas se refiere aquí el Señor? Las Sagradas Escrituras, cuando habla de tinieblas, en varios pasajes bíblicos, o en unos pasajes bíblicos, se refiere a qué? Al infierno. Compara las tinieblas como el infierno. También compara las tinieblas con el mundo. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Nos sacó a su camino. Pero también habla de la noche. En el Génesis, cuando habla que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y las tinieblas cubrían la oscuridad, a eso se refiere. A esto es que está hablando aquí el Señor en este texto. Lo que os digo en la noche, quiere decir que el Señor hablarle de noche. Durmiendo, Dios puede levantarte y hablar contigo, conversar contigo, charlar contigo. Lo hace. Eso es bíblico. Esto no está fuera de la doctrina bíblica ni está fuera del orden bíblico. Dios lo hace. Él habla, se comunica con su pueblo y puede hacerlo a medianoche. ¿Y qué puede hacer el Señor a medianoche? Hablar contigo, revelarte cosas. No dice que el Espíritu Santo cosas. El Espíritu Santo puede levantarte, ¿sí? A medianoche, media madrugada, y conversar contigo, hablar contigo. Lo hacía con el pueblo, con Israel, en el monte Sinaí. Quien hablaba era el Espíritu Santo. Él era el que se hablaba con ellos. Él era el que descendía en el tabernáculo, ¿sí? En el arca del pacto, sobre los querubines, en el propiciatorio. Era el que descendía en la nube y hablaba con Moisés. Moisés oía la voz, pero más no le veía. El pueblo de Israel oía la voz, mas no le veía. Veían la nube. De día, columnas de nube, y de noche, columnas de fuego. Él tiene muchos mecanismos. Esta es la multiforme gracia de cómo él comunicarse con su pueblo. Tenemos el caso de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 7 dice: miraba yo en las visiones de la noche. Cuando habla aquí de visión, estaba hablando de sueño. Miraba yo en los sueños de la noche. El Señor trataba con Daniel a través de sueños. Y le hablaba, tanto así que hay profecías que están en el libro de Daniel. ¿Y cómo se las reveló el Señor? Así, hablando con él, en sueños, en visiones. Tenemos el caso de Ezequiel. Ezequiel, fíjate, la Biblia dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendió sobre él y comenzó a hablar con él. Profetiza, hijo de hombre, Dios le hablaba lo que iba a decir. Ezequiel escuchaba lo que Dios iba a hacer y él venía y hablaba al pueblo. Esta es una de las formas en que Dios también se glorifica en su pueblo. Desciende la gloria de Dios sobre la persona y comienza a profetizar o comienza a revelar cosas. Ahí es cuando se manifiestan los dones del Espíritu Santo, donde ciencia, donde sanidad, donde profecía, discernimiento de espíritu. Ahí se manifiestan todos los dones del Espíritu Santo, cuando Él quiere y conforme a su voluntad. Esto no es porque el hombre quiere, sino porque Dios actúa como Él quiere y a su propia voluntad. Quiere decir, continuando con la enseñanza, que Dios puede hablar contigo y usted oírlo, porque dice, fíjate cómo dice en Mateo: lo que os digo en tiniebla. ¿Y quién está diciendo esto? El Señor. Lo que te diga de noche, ¿qué vas a decir? Decirlo en la luz. O sea, si Él te habla contigo en la noche, trata contigo y te revela algo, te dice algo, tienes que decirlo en el día. Hablarlo. Declararlo. La Biblia dice: si Dios, ¿quién no profetizará? Lo que oís al oído. Esta es otra forma del Señor utilizar sus ministradores, sus. En una campaña o en una iglesia,
o en cualquier lugar puedes oír la voz de Dios, audible más no verle, oír la voz de Dios. Y fíjate, tienes que decirlo. ¿Por qué tienes que decirlo? Aquí dice decirlo, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué es una azotea? Es la parte superior de un edificio. Ahora, ¿por qué el Señor dice que de las azoteas? Porque en la antigüedad no existían los equipos de sonido que existen hoy en día. Había que remontarse, buscar los lugares altos para dirigirse al público y hablar. Por eso que dice proclamarlo desde las azoteas. O sea, háblalo. Cuando Dios te revela algo, te habla al oído y dice, Dios te puede hablar contigo y decirte, aquí hay una persona que se llama, puede decirte María González, puede decirte ese nombre, que su número de cédula, puede repetirte el número de cédula completico y decirte, esta persona tiene tal cosa, di el nombre, di el número de cédula, que yo voy a glorificarme, voy a hacer algo en esta persona. Lo que oís al oído, tienes que decirlo en público. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique y la gente crea. Es una de las maneras de Dios convencer, es una de las maneras del Espíritu Santo aún convencer a las personas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que tiene el poder de el convencimiento. Puede hacerlo a través de su palabra, como también puede hacerlo a través de las obras. Utilizando ¿qué? Su vaso, sus instrumentos, sus escogidos para tal fin. No todo el mundo él utiliza en el mecanismo. Uno, tiene que ser una persona dedicada, sea hombre, sea mujer, tiene que ser una persona de oración, tiene que ser persona de ayuno o de vigilia, ¿sí? Porque para esto hay que pagar un precio y tiene que vivirse en santidad. Vivir en santidad. Hay que ser sabio con estas cosas. Muchos le piden al Señor, Señor, úsame, pero no quieren pagar el precio. Le dice el Señor, glorifícate en mí, Señor, dame palabra, pero no quieren pagar el precio. Esto requiere un precio, un sacrificio, que no es doloroso, porque el orar no te causa dolor. El ayunar, el vigilar, eso no te causa dolor. Puede causarte un malestar, porque a nadie le gusta aguantar hambre, pero no te causa dolor. Y Dios comienza a glorificarse en ti. Esto tiene o requiere un sacrificio de parte de uno, como vaso o instrumento del Señor. Tiene que vivir en santidad. Un instrumento de Dios tiene que ser santo. Santo. Porque sin santidad Dios no se va a glorificar. Dios te utiliza estos mecanismos de cómo ministrar en las iglesias, en las campañas o en cualquier lugar. Dios puede usarte a ti, revelarte a ti. A medianoche puede revelarte cosas y hablarte. Puede hacerlo a través de sueños, a través de visiones. Las visiones que vio Daniel es sueño, pero hay visiones como las que vio Ezequiel que no eran sueños porque las veía en el día. Dios le mostraba como una pantalla y observaba todo lo que Dios le revelaba a él y hablaba a él. Todo esto que te estoy hablando está basado en las Sagradas Escrituras. Esto es para que la iglesia entienda cómo Dios se glorifica en sus vasos. Hay muchos que no conocen esto, no conocen estas cosas. Y es necesario saberlas para que Dios te pueda utilizar, para que el diablo tampoco te pueda engañar. Cuando Dios usa a un vaso, a un instrumento suyo, de una forma, Él no permite jamás que el diablo venga a utilizar el mismo mecanismo en la misma persona. Porque Dios no es Dios de confusión. Si Dios te usa a ti hablándote al oído, Él no va a permitir que el diablo venga a hablarte al oído. Salvo que tú te descarries y te pongas a hacer lo malo. Y coge, entonces, ahí sí, el Espíritu Santo se aparta, porque Él muere en la santidad, más no en el pecado. Ahí sí te puede usar el diablo a una persona. Pero en caso, cuando tú estás en la santidad y en el orden de Dios, Dios no permite. Si Dios te habla contigo, a medianoche te despierta y comienza a revelarte cosas que vayas a decir al otro día, o a revelarte cosas sobre alguna persona, sea hombre o mujer, como es el caso de pecado. Dios puede decirte a ti, mira, no pases a tal persona al púlpito a predicar porque está en pecado. Esto lo puede hablar el Señor. La Biblia dice, nada hay encubierto que no salga a la luz, ni escondido. Nada hay encubierto ni escondido que no salga a la luz.
todo Dios lo saca. Lo que pasa es que Dios no avergüenza a las personas. Dios te puede decir, tal persona está en pecado, hizo tal pecado, pero te puede decir también, no digas su nombre. Conmigo lo ha hecho, predicando en iglesia. Me ha revelado que hay personas que están en pecado, me dice el Espíritu Santo, vaya, hable con su pastor. Pero también el Señor usa estas palabras. Puede sacarte el pecado, pero Dios no quiere avergonzarte. Habla con su pastor o con su pastora, saca el pecado y acepta la disciplina que te sea impuesta. Esto lo hace el Señor. Hay muchas iglesias que no tienen este don, porque no tienen al Espíritu Santo, lo tienen afuera. ¿Por qué? Porque no están viviendo un evangelio como está en la Biblia, no viven una doctrina como está en la Biblia. La Biblia dice, en las cartas de Pedro, que el que no persevere en la doctrina que está en la Biblia, no tiene al Padre, no tiene al Hijo, mejor dicho, no tiene al Espíritu Santo. Y si no está el Espíritu Santo, ¿cómo te va a revelar? Si no está el Espíritu Santo, ¿cómo va a profetizar? Esta es la razón por la cual se levantan muchos profetas. Así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, y resulta que están hablando mentiras del corazón. O se averiguan la vida de una persona y resulta que cuando llegue a la iglesia le sacan todo lo que ellos averiguaron. Me reveló el Señor, no, seas vagabundo, te metiste a detective, a Sherlock Holmes, para después entonces estar sacando las cosas. Eso no es de Dios. La Biblia dice muy claro y tenga cuidado. ¡Ay! Del que dice Jehová ha dicho y Jehová no ha dicho. ¿Saben lo que es levantarse una persona a decir algo en el nombre de Dios sin que Dios le haya dicho algo? Eso es engañar. Malaquías 1:14 dice, maldito el que engaña. Y en Proverbios te dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún la séptima abomina. ¿Y cuál es la séptima que abomina? O sea, que odia, que desprecia, que rechaza rotundamente los labios mentirosos. Hay que tener cuidado con esto. Mucho cuidado con las ministraciones. Y mejor dicho, ahora, más rápido, con la apostasía. Porque hay falsos profetas y el Señor lo advirtió. Falsos profetas. Que se levantarían falsos profetas. Y eso está aconteciendo. Gente que se levantan en las iglesias a profetizar cosas que Dios no le ha revelado. Dios no es un Dios desordenado. Dios es un Dios de orden y de respeto. Cuando dice las Escrituras que hay que temerle a Dios, no está hablando de que le tengas pánico, que vayas a hacer, ¡ay, no me vayas a matar, no me vayas a cortar! No, Señor. Está hablando de respeto. A Dios hay que respetarlo. Y las cosas de Dios hay que respetarlo. Ve lo que le pasó a Belsasar. Eso está en la Biblia, en el libro de Daniel. Ve lo que le pasó a Belsasar por haberse metido con los instrumentos, con los utensilios santos del Señor que habían sacado del templo de Israel y lo habían llevado a Babilonia. Los utilizó para estar haciendo fiestas con sus concubinas, con sus mujeres y deleitándose. ¿Qué le pasó? Esa misma noche, mira, fue cortado. Imagínese usted que se ponga a estar profetizando o diciendo cosas en el nombre de Dios y sea falso. Dios lo puede cortar. Dios lo puede cortar. Hay gente que se ha muerto en los púlpitos. Se ha muerto en los púlpitos por estar profetizando mentiras. Gente que Dios los ha bajado de los púlpitos avergonzados porque llevan el corazón envanecidos a profetizar mentiras, a hablar falsedad. El lugar santísimo, eso se respeta. Cristo, cuando se rasgó el velo del templo, a raíz de su muerte, ese velo rasgado era simbolizando, diciéndonos a nosotros que nos estaba dando acceso al lugar santísimo. En la antigüedad solamente entraba, y una vez al año, un sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo y le ponían una cuerda en el pie, de manera que si entraba en pecado y allí se moría, lo jalaban de afuera porque más nadie podía entrar en ese lugar. Imagínense hoy en día que el Señor nos da acceso libre al lugar santísimo. ¿Usted cree que Dios no puede hacer lo mismo? Cortar personas, sé de personas que han caído fulminantes en el púlpito por estar tomando el púlpito en relajo. Sí, por estar tomando el púlpito como cosa vana. Ese es un lugar, el mismo nombre lo dice, lugar santísimo. O sea que es mayor que el lugar santo. Mayor que el lugar santo.
Y esto se debe de respetar. ¿Cómo ministra el Señor? Les estoy enseñando, les estoy explicando cómo son los mecanismos que Dios utiliza, la multiforme gracia de Dios para Él glorificarse en su pueblo. Ahora, la gloria es de Dios, no del hombre. Si Dios te revela algo, ponte que Dios te diga, aquí vino un hombre que tiene sida, o aquí vino una mujer que tiene sida, se llama fulanito de tal, o se llama María, o José, o Gregorio, Luis Felipe, o Minerva, como Dios te revela el nombre. Usted tiene que decirlo, pero no tomes la gloria para ti. ¿Por qué? Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, con otro no comparto mi gloria. Somos vasos, mas no Dios. Somos instrumentos, mas no Dios. Porque desde el momento que tomes la gloria para ti, te puede pasar lo que le pasó a Moisés. Moisés, por no darle la gloria a Dios cuando golpea la roca, por no darle la gloria a Dios, ¿qué le pasó? No entró a la tierra prometida. Si usted toma su gloria para ti, no le das la gloria a Dios. Si Él te utiliza en estos mecanismos y tomas la gloria para ti, no entrarás al reino de los cielos. La tierra prometida, la que está lejos. ¿Te das cuenta cómo está todo descrito en las Sagradas Escrituras? Y que no se pueden tomar estos dones para juego, ni para relajo, ni para bochinche, ni hacer festividades con ellos. Primero, porque eso es santísimo, es santo. El Espíritu Santo es santo 3 veces. 3 veces santo. 3 veces santo. Y eso hay que respetarlo. Si Él te revela algo, dilo. Ahora, hay cosas que Dios revela, pero no es para que las digas y las divulgues, sino para que ores. Hay cosas que Dios revela para que tú las digas, para que las divulgues. Pero hay cosas que Dios te va a revelar, pero para que divulgues una parte y otras no. Como es el caso de los pecados. Dios no le gusta avergonzar a nadie. Los que Dios avergüenza es porque se la pasan ya de sinvergüenza, de vagabundos que no quieren respetar al Señor. Hay el caso de una persona que se endemonia en una iglesia. Me reservo el nombre de la iglesia y el lugar. Hay este caso donde se endemonió una persona y él mismo levantó un hombre de Dios, según él, a reprender el demonio. El demonio se le paró y le dijo, tú me vienes a reprender a mí, tú estás en fornicación con fulanita. Le sacó los trapos para afuera, porque tenía ese pecado y ahí andaba, como que si Dios no ve, como que si Dios está ciego. Resulta que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Aquí dice la Biblia que Dios es omnisciente. Omnisciente significa que lo ve todo, lo sabe todo. Dios es omnipresente, está en todas partes, puede verte lo que estás haciendo. Dios es omnipotente, todo lo puede, nada es imposible para Dios. Hay veces pecados que Dios te puede revelar a ti como ministro o ministra del Señor y te puede decir el nombre de la persona y el pecado que está haciendo. Usted en la predicación puede decir, hay una persona aquí que está en pecado. Vaya, hable con su pastor y con su pastora, saque el pecado. Y Dios te puede decir incluso hasta el pecado, como a veces te lo niega. ¿Por qué? Porque Dios sabe, como lo sabe todo, que puedes soltar la lengua y divulgar lo que Dios te reveló. Para ministrar en las cosas del Señor se necesita lealtad, fidelidad, ser prudente. Cristo lo dijo, sé manso como palomas, pero prudentes como serpientes. Una persona imprudente, una persona que se ponga a estar divulgando cosas, Dios nunca lo utiliza en estos mecanismos. ¿Por qué? Porque Dios no le va a revelar cosas para que después suelte la lengua hasta lo diciendo. Mejor dicho, para ser más directo, el caso de los chismosos o las chismosas. Esto no le agrada a Dios. Dios usa vasos que son verdaderos instrumentos en sus manos, que son útiles en sus manos, que son discretos, que son prudentes, que son personas sabias que guardan silencio, que escuchan y guardan silencio. El Señor dijo, tened cuidado con lo que oís y con lo que decís. ¿Por qué dijo el Señor esa palabra? Tened cuidado con lo que oís y con lo que decís.
Muy sencillo. Dios te puede decir una cosa, pero si tú divulgas algo diferente a lo que Él te dijo, ya estás metido en problemas. Estás tergiversando el mensaje que Él te dio. Y aunque no sea un mensaje escrito, la Biblia dice que el que le añade el escrito a las palabras de las profecías, su nombre será borrado del libro de la vida y recibirá las plagas que en él está escrita. Hay que tener cuidado. ¿Quieres que Dios te use? Santidad, prudencia, santidad, prudencia. Y no ser hablador, no ser una persona demasiado elocuente. La Biblia dice que en donde abundan las muchas conversaciones, las muchas palabras, hay pecado. Eso está en el libro de Eclesiastés. Sea sabio. Si Dios te habla al oído, jamás dude de que vaya a ser el diablo, porque Dios no es Dios de confusión. Si Dios te habla en visiones, Él va a mantener ese mecanismo. Si Dios te habla en sueños, Él va a mantener ese mecanismo. Esa es la forma de Dios comunicarse contigo. Si Dios habla contigo directamente, de forma audible, ese mecanismo Él lo va a mantener y Él no va a permitir que el diablo venga a tergiversarlo. Él no lo va a permitir. Dios puede darte la experiencia de lo que es sueño, de lo que es visión, de lo que es hablar de forma audible. Tú puedes oír incluso a la voz del Espíritu Santo dentro de tu cuerpo. Una voz preciosa, hermosa, de autoridad, potente, que te sale de dentro del pecho. La puedes oír nítidamente. Dios puede darte esa experiencia. Yo la viví, por eso lo estoy diciendo. Sé lo que es la voz de Dios, escucharla audible. Sé lo que son sueños, sé lo que son visiones. Pero de todos estos mecanismos, Dios me permitió vivirlo para que yo enseñe. Pero Él utiliza un solo mecanismo para hablar conmigo. Y lo puede hacer contigo. ¿Quieres vivir la experiencia? Te regalo esta palabra de parte del Espíritu Santo. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te va a dar esas experiencias para que tú aprendas y te llevará a otros niveles, cosas que ni siquiera tú te imaginabas. Te vas a sorprender con que existe un mundo que tú ni siquiera imaginabas. Dios es real y Él habla y tiene su forma de glorificarse. Pero como dije empezando, Él no a todo mundo utiliza para ministrar. Dios escoge a las personas que tienen la capacidad para esto. No todos tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque Dios te observa el corazón. Dios no te ve el físico. Dios no va a decir, no, eres bonito, eres bonita, yo te escogí a ti. Como hizo Samuel cuando fue a ungir a David, que él no sabía cuál era el que iba a ungir por rey para Israel en relevo de Saúl. Cuando se le apareció primero, este no es. Resulta que Dios había escogido el que estaba ya pastoreando las ovejas. Porque Dios miraba era el corazón más, no el físico. Samuel miró el físico. Y Dios no quiere que uno mire el físico, sino el corazón. Y que conforme nosotros tengamos el corazón, así va a hablar nuestra boca. Cristo dijo que del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminar las malas, desprendernos de ellas, para que salgan cosas buenas y así ser instrumentos del Señor. Dios es precioso y maravilloso. Él no es desordenado. Las cosas de Él son perfectas y bien ordenadas. Y Dios hace como Él quiere. Dios bendice y utiliza sus vasos como Él quiere. Pero estos dones que te estoy hablando, en la forma que Dios se glorifica en su pueblo, están en la Biblia, en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. Así que tú que has escuchado, sea hombre o mujer, joven o anciano, aprende y escucha. Y tenga cuidado cuando Dios esté ministrando y te pongas a decir es el diablo, porque esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una blasfemia. Tenga cuidado. La Biblia dice, si la profecía, o sea, la palabra que Dios revela se cumple, el tal hombre o mujer o instrumento, sea hombre o mujer, es profeta de Dios. Pero si no se cumple, es un falso profeta. Ahí sí, por sus frutos los conoceréis. O sea, por el cumplimiento o no cumplimiento de la palabra del Señor sabrá si ese hombre o mujer es instrumento o no es instrumento de Dios. Si es un falso, que lo que te está es buscando para sacarte dinero, para expoliarte. Sí.
Pero si es de Dios, tenga cuidado, guarde silencio. La Biblia dice que el que refrena la lengua, refrena el cuerpo. Ahora, ¿por qué dice que refrena el cuerpo? Muy sencillo, muy sencillo. Libras el cuerpo, si refrenas la lengua, libras el cuerpo de que seas lanzado al infierno. ¿No dijo el Señor? Temed a aquel que tiene el poder de lanzar el cuerpo y el alma al infierno. ¿No lo dijo? Está en la Biblia. Así que tenga cuidado. Cuando se te dé una profecía o se te hable algo, sea sabio. Guarde silencio. Si se cumplió, es de Dios. Si no se cumplió, es un falso profeta. Cuando te vuelva a venir otra vez, entonces sí, repréndelo en el nombre de Cristo. Porque te mintió, te engañó, te dijo falsedad. Pero cuando es de Dios y la profecía se cumple, guarde silencio. No vayas a decir, no, eso es el diablo que lo usó. ¿Por qué? Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Está aquí en las Escrituras. Está en las Escrituras. Así que tenga cuidado, refrene la lengua, guarde silencio, sea sabio, póngase un cierre imaginario, pero hágalo para que tu alma no se pierda en el infierno. Y después al lago de fuego donde serás atormentado día y noche por toda una eternidad por estarle dando a la sin hueso. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Espero que hayas aprendido corta enseñanza, pero precisa. Espero que hayas aprendido en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes. Hasta la próxima prédica.